Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo en esta mañana poder ver a cada uno de ustedes en la casa del Señor. Estamos expectantes de lo que el Señor va a hablar en esta mañana con su palabra. Les invito a abrir una vez más allí en su Biblia, en la carta de Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Les mando saludos de mi esposa, especialmente ella está anhelando poder estar aquí con nosotros. Dios mediante, ya la semana que viene va a estar aquí, en la voluntad del Señor. Está mirando seguramente la transmisión, así que bueno, está bien. Damos gracias por sus cuidados, sus bendiciones para nuestra vida y me alegro por cada uno de ustedes que están esta mañana. Me da gozo ver la casa del Señor llena en esta mañana para poder escuchar de su palabra. Estamos calentitos, como se darán cuenta, gracias al Señor. Hace una semana atrás teníamos que traer la frazada, hoy creo que tenemos que traer las bermudas y las chancletas de vuelta, porque la verdad que está bastante lindo acá adentro. Así que bueno, más que nada también el amor del Señor que nos cubre con su gracia y su misericordia y hace que en familia podamos estar juntos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estar meditando, hermanos, en los versículos 1 al 3 y solamente quiero recordarles que a pesar de que estamos empezando un capítulo nuevo de la Biblia, un capítulo nuevo de esta carta, no significa que estemos tratando un tema nuevo. Solamente quiero recordarles que hoy el apóstol Pedro, en el texto que tenemos delante nuestro, va a terminar con la sección que nosotros venimos estudiando ya hace un tiempo, que abarca de los versículos 13 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Y lo que vamos a estar viendo es la última hoy responsabilidad que tenemos a la luz de nuestra conversión, a la luz de nuestra salvación. Estamos aprendiendo que delante de Dios tenemos cosas que hacer que Él nos ha dejado. Y hemos aprendido ya bastante, hemos mirado por lo menos 4 responsabilidades que el texto nos marca acerca de nuestra salvación. Ahora que soy salvo, ¿qué es lo que Dios pretende de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Y hemos mirado la responsabilidad de vivir con esperanza. Hemos mirado la responsabilidad que tenemos delante de Dios de ser santos como Él es santo. Hemos mirado la responsabilidad de conducirnos con temor todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o nos lleve. Hemos mirado que somos responsables de amar a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo hemos visto la semana pasada, amarnos con amor ferviente. Y hoy vamos a ver la última responsabilidad que tenemos. Y esta responsabilidad tiene que ver para con nuestra propia vida personal. Si se dan cuenta, si ustedes notan, las que hemos visto hasta ahora están en relación con Dios, están en relación con la iglesia y con los hermanos, y hoy vamos a ver la responsabilidad que me compete a mí como hijo de Dios, mi responsabilidad para con mi propia vida espiritual. Entonces, vamos a leer el texto ahora y luego vamos a orar y nos vamos a meter en esta quinta responsabilidad que tiene que ver con mi propia vida personal como hijo de Dios. Dice el texto en esta mañana, allí en 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías e envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Hasta ahí es el texto en esta mañana que vamos a estar meditando en la gracia del Señor. Vamos a tener un momentito de oración, nos encomendamos ante nuestro Dios una vez más. Oramos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti esta mañana, Señor, reconociendo que necesitamos de tu Espíritu Santo para comprender la verdad de tu palabra en esta mañana. Señor, queremos orar específicamente que tú inclines nuestro corazón hacia tu verdad. Que tú, Padre Celestial, en esta mañana puedas abrir
los ojos de nuestro entendimiento para entender lo que está detrás de este texto para nuestra iglesia y para nuestra vida personal. Padre, oramos en esta mañana y te pedimos que podamos recibir la palabra para que nuestras almas puedan ser satisfechas de acuerdo a nuestras necesidades. Oramos, Señor, que tu palabra, como hemos cantado, pueda ser engrandecida en medio nuestro y sobre todo, Señor, que podamos salir diferentes de lo que hemos entrado. Que la obra de tu Espíritu haga en esta mañana, por medio de la predicación bíblica, aquello que debe hacer en nuestra vida. Pedimos, Padre, tu bendición. También te agradecemos por la oportunidad de tener a los chicos en esta mañana en el culto. Te agradecemos y te pedimos que también la enseñanza de tu palabra pueda penetrar no solamente en sus oídos, sino en la tabla de su corazón. Escríbelas, Señor, con tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, presentarles el mensaje en esta mañana compartiendo una pequeña porción de un mensaje que compartió el reformador Martín Lutero cuando predicó acerca de este texto. Mientras que leía y estudiaba en esta semana para el mensaje, leyendo otros sermones en cuanto a este texto, me llamó mucho la atención como este hombre, muchos conocen, Martín Lutero, fue el reformador de nuestra fe cristiana, y él comentaba lo siguiente, y voy a leer un pequeño párrafo que él cita y dice: acerca de los peligros más grandes que el creyente atraviesa en la vida cristiana. El mensaje trataba sobre los mensajes más grandes que el creyente atraviesa en su vida cristiana. Él dice lo siguiente: no hay nada más peligroso para un creyente que cansarse de la palabra de Dios o perder el interés por la misma. Lo voy a repetir de vuelta, dice: no hay peligro más grande para un creyente que cansarse de la palabra de Dios o perder el interés de la misma, creyendo en sí mismo que ya no es algo vital para su vida espiritual. Y todo eso se debe, dice Martín Lutero, a un gran peligro. Ese peligro es la inmadurez espiritual en la vida de ese creyente. Y saben, hermanos, reflexionando sobre esto y el texto que tenemos delante de la palabra de Dios, yo creo que todos en algún momento en nuestra vida nos hemos enfrentado a ese problema o en algún momento en nuestra vida nos vamos a enfrentar a ese problema. ¿Y cuál es? El problema es que muchas veces tendemos a pensar que después de nuestra salvación y que ya aprendemos ciertas cosas básicas de nuestro cristianismo y cosas esenciales para nuestra fe, ya no tenemos que seguir creciendo en las cosas del Señor. Es como si llegamos en nuestra propia vida espiritual a tener cierto conformismo por las cosas que ya hemos logrado o alcanzado. Y ese conformismo muchas veces nos puede llegar a hacer pensar que estamos bien como estamos. Está bien lo que ya sé, está bien todo lo que ya hago para las cosas de Dios, ya no necesito más seguir avanzando en los caminos de Dios. Y saben que, hermanos, eso es un gran peligro porque el conformarse en la vida espiritual, no es algo que a Dios le agrade. Es más, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, si alguno piensa que sabe algo en la vida cristiana, no lo sabe como todavía debiera saberlo. Y sin lugar a dudas, ¿verdad?, que yo creo que este pasaje es tan apropiado para nosotros en esta mañana, aquí el de Pedro, porque nos hace ver la responsabilidad que nosotros tenemos en base a este peligro. Y nuestra responsabilidad es la de continuar creciendo en las cosas del Señor. Es continuar madurando en las cosas del Señor. Entonces, vamos a estar mirando, ¿verdad?, que en el versículo 2 específicamente hay una palabra que es clave, que une todo lo que vamos a estar mirando hoy en la temática de la predicación de esta mañana. Y en el versículo 2 está el verbo principal, por así decirlo, la acción principal que nosotros tenemos que hacer para poder crecer.
Entonces, vamos a mirarlo, el versículo 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcan para salvación. En otras palabras, lo que vamos a mirar en esta mañana, que Pedro nos enseña, es que si ya hemos nacido de nuevo, si ya somos salvos, nuestra responsabilidad es la de madurar en la fe. Esa es tu responsabilidad en esta mañana como hijo de Dios, madurar en tu fe. Esa es la responsabilidad en esta mañana que la iglesia tiene de madurar y crecer en las cosas del Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, directa a tu corazón, una pregunta crítica que va a determinar en esta mañana cómo tú vas a responder al mensaje en esta mañana de la palabra de Dios. La pregunta que quiero hacerte es, ¿deseas tú en esta mañana crecer como hijo de Dios? ¿Deseas tú en esta mañana crecer en las cosas del Señor, madurar en las cosas de Dios? ¿Deseamos como iglesia crecer también en las cosas de Dios? Bueno, quizás tú en esta mañana me dirás, sí, pastor, yo quiero crecer. Pero tu pregunta quizás es ahora, bueno, ¿cómo hago para madurar? ¿Qué tengo que hacer para madurar, para crecer en los caminos del Señor? Bueno, Pedro nos enseña en esta mañana que hay dos cosas que nosotros debemos hacer para madurar. Hay dos cosas que tenemos que hacer en esta mañana para poder madurar como hijos de Dios, para madurar como creyentes. Y la primera la encontramos allí en el versículo 1 del capítulo 2 y tiene que ver con que debemos deshacernos de malas actitudes que obstaculizan el amor entre los creyentes. Lo voy a repetir de vuelta porque este es el primer punto. Si yo quiero realmente crecer en los caminos del Señor, si nosotros tenemos que madurar en las cosas del Señor, lo primero que Pedro dice a estos hermanos aquí es que debemos deshacernos de actitudes malas que obstaculizan el amor entre los creyentes. Y antes de explicar el punto número 1, que está en el versículo número 1, déjeme solamente decirle esto. El objetivo de la salvación, el objetivo que Cristo logró en la cruz al salvarte a ti, específicamente tiene el propósito de arreglar las relaciones interpersonales entre los creyentes. La cruz dice que vino a terminar con todas las enemistades. Y lo que el Señor ha logrado en la cruz, que el libro de Efesios nos habla de hablar de la unidad de la iglesia, nos habla claramente que nosotros tenemos que mantener esa unidad. Entonces, tiene en mente esto, está hablando de la salvación el pasaje, y en base a esa salvación lo que está hablando es que el objetivo de esa salvación es que tú te puedas llevar bien con tus hermanos. Ese es el objetivo en el cual Cristo Jesús vino a salvarte. Uno de los objetivos de la salvación, que tú te puedas llevar bien, que tú puedas tener una relación amorosa con los hermanos de la congregación. Ahora, noten, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros miramos los versículos 22 al 23, dice, puesto que en la obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de los hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo. Recuerden que eso era la semana pasada, que tenía que ver con que yo al ser nacido de nuevo, debo amar a mis hermanos. Y ahora en el versículo 1 de capítulo 2 dice, por tanto. Y esto es importante, hermanos, que nosotros notemos acá. Cuando hay un por tanto en la Biblia nos fuerza, por así decirlo, a tener que ir más arriba o más atrás y entender qué tanto quiere el pasaje que nosotros sepamos. ¿Qué tanto está hablando acá Pedro uniendo esto con lo que viene diciendo anteriormente? Y es claro que si hemos de mantener la unidad y el amor como el texto está hablando en todo el pasaje, los creyentes debían dejar atrás ciertas actitudes
de inmadurez en su vida, ciertas actitudes que no eran maduras y que correspondían, ¿verdad?, a romper la unidad con la iglesia. Entonces, eso es lo que está queriendo enseñar el apóstol Pedro aquí. Para crecer, tenemos que deshacernos de actitudes que no son maduras en la vida de un creyente si hemos de avanzar, si hemos de crecer. Y es claramente que lo vemos. Noten lo que dice, ¿no? Allí el versículo dice, por tanto, desechando toda la malicia. Entonces, ¿qué es tanto lo que tenemos que saber? Bueno, Pedro dice, hay una lista de cosas o de actitudes que como hijos de Dios ya no corresponden más. Al contrario, él está poniendo junto al versículo 1 y 2 como una señal de madurez o inmadurez. Si los creyentes manifiestan estas actitudes, muestran que son inmaduros en su fe. Todavía no han crecido, todavía no han avanzado en muchas de estas cosas. Y es por eso que Pedro quiere decir, bueno, a estos hermanos que están allí, para crecer hay que deshacerse de estas actitudes. Y bueno, déjenme decirle, hermanos, que muchas veces estas actitudes son un obstáculo en la iglesia. Estas actitudes que tenemos muchas veces como creyentes, aún conociendo la palabra de Dios, pueden frenar el avance de la palabra de Dios en nuestra propia vida personal. Y déjenme decirle que esta no es la única lista en la Biblia que se menciona de actitudes que las iglesias tenían. Muchas personas hoy en día se asombran de las cosas que pasan dentro de la iglesia. No, cuando yo hablo con personas dicen, sí, porque vieron que dentro de la iglesia hay esto, hay esto, hay esto. Y ¿saben qué? Si estuvieran los apóstoles en este momento aquí frente a nosotros, se dirían, no hay nada nuevo acá. Es más, yo quiero mencionarles algunas de las listas en las cuales las iglesias del Nuevo Testamento, los discípulos o los apóstoles se enfrentaron con estas cosas. Y estas cosas hacían que la iglesia no marche. Hacían que la iglesia no avance. Entonces es por eso que la palabra de Dios pone el peso en tu conversión y en la mía para madurar en las cosas del Señor y terminar con estas cosas que son de inmadurez. Yo quiero mencionarles algunas rápidamente. No las vamos a leer todas porque hay por lo menos como 5 o 6 listas que aparecen en la Biblia de actitudes inmaduras que se veían en las iglesias. Primero, noten en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Pablo, escribiendo acá esta carta a la iglesia en Colosa, menciona una lista de actitudes o una lista de pecados, vamos a llamarlo como es, en los cuales él le decía que estas cosas no podían estar dentro de la iglesia, no podían ser parte de un creyente que es convertido. Entonces Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9 dice lo siguiente, pero ahora desechen, vamos a mirar esa palabra en unos minutos nomás, qué significa desechar, pero dice desechen, dice también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Fíjense lo que había dentro de la iglesia de Colosa, gente que había enojado, gente que era iracunda, gente que se enojaba fácil, gente que usaba lenguaje ofensivo, gente que dice gente que se mentía uno a otro, ¿no? Y Pablo dice, eso no va más. Eso no tiene que ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos, estamos representando a Dios. Noten otro texto, en Efesios capítulo 4. La iglesia en Éfeso, ¿se acuerdan? El apóstol Juan escribe ahí en el libro de Apocalipsis y él dice, no, a la iglesia de Éfeso, te ruego que te arrepientas, que recuerdes de dónde has caído y hagas las primeras obras. Había perdido el amor por el Señor. Y déjeme decirle, cuando perdemos el amor por el Señor, perdemos el amor por los hermanos. Cuando perdemos el amor por el Señor, perdemos el amor por los hermanos. Y eso es muy fácil, hermanos. Eso es dar un portazo o irse por la puerta de atrás de la iglesia.
Y eso Pablo dice, no debe ser así. Y noten lo que dice en Efesios capítulo 4, Efesios 4, vamos a leer solamente, no quiero leer el versículo 25, 4:25. Ustedes la lista la pueden empezar a leer del versículo 22, ¿no? Pero el versículo 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad. Sí, había falsedad en la iglesia de Éfeso. Eran falsos. Aparentemente había hermanos que actuaban con falsedad, hablando verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros, dice ahora, los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. ¿Sí? Se dan cuenta que muchas veces nuestra vida nos enojamos y cuando nos enojamos no tenemos control sobre ese enojo y le damos rienda suelta a todo ese enojo y nos enojamos con todo el mundo, nos enojamos que todo está mal y terminamos pecando. Hebreos 12:1, no lo busquen, pero la Biblia dice, despojaos, la misma palabra, desechar todo peso, dice, sáquense todo aquello que los está molestando y no los está dejando correr hacia la carrera adelante, puesto los ojos en Jesús. Quítense de todas esas cosas que realmente les están obstaculizando lo que es su vida. Vamos a Santiago rápidamente. Santiago también tiene otra lista. Fíjense, ya mencioné a Pablo, ya mencioné a Pedro, que la vamos a ver más en detalle, y ahora les menciono a Santiago. Santiago tiene también una lista de cosas que pasaban en la iglesia a los hermanos que él estaba escribiendo. Santiago 1:21 dice, por lo cual, otra vez, desechando. ¿Se dan cuenta la misma palabra? La vamos a explicar en un ratito, pero ténganla en mente, desechar. Hay que hacer algo con estas actitudes. Desechar, dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Todo se basa en base a tu deseo de crecer en las cosas del Señor. Está todo relacionado aquí. El crecer me va a llevar a madurar, el crecer me va a llevar a anhelar la palabra de Dios, pero cuando no quiero crecer, me va a llevar a hacer otras cosas que son actitudes de inmadurez en la vida espiritual. Y noten lo que dice capítulo 5, versículo 9, 5:9. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Dentro de la iglesia donde estaba este hermano enseñando, había quejas, aparentemente. Dice, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta, hablando del Señor. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, ¿no? Entonces ya vemos varias listas que en la Biblia se nos muestra, ¿verdad? Y vemos cómo el apóstol, cada uno trató con las actitudes que observaban y oían en la iglesia. Y Pedro no fue la excepción. Pedro trató con estas cosas que se pueden llegar a dar dentro de una congregación. Y hermano, déjeme decirle en esta mañana que nuestra iglesia no está exenta, ningún creyente está exento a tener actitudes de inmadurez. Nadie. ¿Saben por qué? Porque reconocemos en esta hora que somos pecadores y que nosotros necesitamos de la gracia de Dios en esta mañana para poder crecer. Necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer. Entonces vamos a mirar esta lista que acá nos está presentando Pedro en capítulo 2, versículo 1. Y noten que es interesante porque comienza con la palabra desechar. Yo se los dije recién, hay que desechar. La palabra originalmente ahí en griego, en el idioma en el cual está escrito el Nuevo Testamento, tiene el sentido de sacarse la ropa sucia. Desechar significa sacarse la ropa sucia. Es como deshacerse de una prenda que está toda manchada, que está toda sucia, y no volvérsela a poner de nuevo. Ese es el sentido que está usando aquí cuando él dice, desechen estas actitudes. Es como que me voy a sacar esta ropa que está manchada y no me la voy a volver a poner de vuelta. Déjenme darle un ejemplo de esto, una ilustración. ¿Vieron cuando en el verano hace mucho calor y quizás tú venís del trabajo y venís todo transpirado, o cuando haces gimnasia
o salís a correr o lo que sea y transpirás mucho en el verano, llegás con toda la ropa empapada, lo primero que se aconseja es bañate enseguida, no te dejes la ropa mojada puesta. Entonces uno va y se baña, ¿no? Se saca toda la transpiración y deja la ropita mojada ahí. Deshacerse de la ropa mojada es ponerla para lavar y ya está. El error que tenemos que evitar es, después que nos bañamos, volvernos a poner la misma ropa. Entonces, ¿qué pasa si yo después de bañarme me pongo la ropa sucia de vuelta? El baño no tiene ningún sentido. Me bañé al Pepe, como diríamos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que nosotros, después de ser salvos, no podemos volver a continuar repetidamente, volver a ponernos algo que hacíamos antes y tener actitudes que ya no corresponden con nuestra vida cristiana. No va más. Es como desechar eso y no volverse a poner. Lo mismo va a suceder, hermanos, muchas veces, porque cometemos el error muchas veces, con nuestro crecimiento. Si nosotros no nos deshacemos de estas actitudes en nuestra vida y en la vida de la iglesia, estas actitudes de inmadurez van a impedir el buen relacionamiento entre los creyentes. Es más, déjame decirte, ¿verdad?, que alguien dijo muy sabiamente esto: ser convertido significa cambiar el vestuario que tienes puesto ahora. Ser convertido significa cambiar el vestuario debido a que estas actitudes corresponden a la vida vieja, no a la vida de un nuevo creyente. Estas actitudes no deben, hermanos, ni tienen lugar dentro de la iglesia en nuestro andar diario. Estas actitudes, como dice aquí el texto, deben ser desechadas, deben ser abandonadas. No la podemos sacar del ropero de vuelta y ponérnosla otra vez cuando estamos mal espiritualmente. Y esto que vamos a ver ahora sucede cuando nosotros no estamos bien con el Señor. Es por eso que el título, se lo voy a dar ahora, del mensaje es Hora de Madurar. El título de esta mañana del mensaje es, se lo voy a dar ahora, ya estamos casi a medio sermón, es hora de madurar. Acá está diciendo Pedro, desechen, no se vuelvan a poner repetidamente cosas que impiden el avance de tu crecimiento espiritual. Ese ropero, hermano, queda allí abandonado, no lo volvemos a usar más. No podemos sacar esta ropa cuando hay un cambio de estación. No, los cambios de estación en nuestra vida espiritual se dan muchas veces. Hay veces que andamos bien con el Señor y hay veces que tenemos luchas. Lo que acá está diciendo Pedro es que no vuelvan a ponerse repetidamente ese tipo de ropa. No vuelvan a tener repetidamente esas actitudes entre ustedes, porque eso va a frenar el avance de tu vida espiritual y el avance de la iglesia. Ahora, miremos rápidamente qué son estas actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que Pedro está mencionando aquí en esta mañana en nuestro texto a estos hermanos? Noten lo que dice, toda malicia. Lo primero que hay que sacar, dice, desechar, no vuelvan a ponerse eso, es toda la malicia. Noten que no dice una malicia de vez en cuando, pastor. No, dice toda malicia. Toda malicia tiene que ser desechada. Ahora, ¿qué significa la malicia? Esa palabra malicia, hermanos, allí en el original, tiene la idea de una acción de hacer daño o causar dolor a alguien con intención. La idea de malicia es causar daño a un hermano, a una persona, con intención. Y eso se debe específicamente a nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerda que el ser convertido, hijo de Dios, no te hace una persona perfecta. Tú todavía sigues luchando con el pecado en tu vida espiritual. Sigues pecando, sigues teniendo malos pensamientos, sigues a veces usando tu lengua de una manera no apropiada. Todos tenemos ese tipo de lucha, todavía está esa malicia
Todavía está ahí, está combatiendo con la nueva naturaleza que dice, no, ahora tenés que representarme a mí, tenés el Espíritu Santo, ahora podés hacer lo que la palabra de Dios te dice, podés obedecer. Pero la malicia allí es cuando uno realmente quiere hacer algo, un daño a alguien, ya sea de palabra o de hecho, buscando lastimarlo. En Efesios 4:31, la Biblia dice que también debe ser quitada la malicia. Hermanos, déjenme darle un ejemplo, ¿no? La malicia se ve demostrada cuando hacemos un comentario que está fuera de lugar acerca de un hermano con mala intención. Lo voy a repetir de vuelta. La malicia se ve demostrada cuando hacemos un comentario de un hermano o de una hermana con mala intención. Déjenme darle un ejemplo bíblico de esto. En el libro de Nehemías nos cuenta que Nehemías estaba tratando de edificar los muros, el templo allí. Y vino Sanbalat y Tobías, que eran personas que estaban dentro del trabajo, y hacían comentarios hirientes sobre la vida de Nehemías y sobre el pueblo que estaba trabajando. Estos hombres, Sanbalat y Tobías, en la Biblia, eran hermanos, por así decirlo, o personas que estaban allí, que estaban queriendo usar la crítica destructiva. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado como hijos de Dios de que no haya intenciones en nuestro corazón de malicia, de hacer daño. ¿Por qué? Porque no solamente perjudicamos la iglesia, sino que nos perjudicamos nosotros mismos en nuestro crecimiento para con las cosas del Señor. Es por eso que Pedro dice, tu responsabilidad en esta hora es deshacerte de estas actitudes inmaduras que van a obstaculizar, ahí va, el crecimiento del amor para con los hermanos. Toda malicia, pero noten también que dice todo engaño. Sáquense las actitudes de no un engaño. Todo engaño. ¿Qué significa todo engaño? Bueno, aquí, hermanos, hace referencia a la falsedad, a la astucia, a la difamación, hace referencia a la exageración. En otras palabras, ¿verdad? Cuando queremos aparentar lo que realmente no soy o lo que realmente no está pasando en mi vida, ¿no? Y acá dice, quítense todo lo que es la falsedad, la astucia, la difamación. Y fíjense que muchas veces podemos usar el engaño para manipular diferentes situaciones. Les voy a dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ellos estaban claramente manipulando situaciones para ponerse en el papel de ¿qué? De víctimas. Y sabes que muchas veces nosotros nos podemos poner en el papel de víctima, ¿verdad? No, podemos venir a la iglesia como víctimas. Ay, me dijeron esto, o ay, me pasa esto, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de engaño o de falsedad en nuestra vida, aparentar algo que realmente no está pasando. O cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bárbaro. Pero nosotros sabemos que realmente no está nada bien en nuestra propia vida. Nosotros sabemos que tenemos luchas, ¿verdad? Y a veces es mejor decir, sí, estoy luchando, estoy tratando con ciertas cosas en mi vida, te pido que ores. Hermanos, hay algo que como hijos de Dios para madurar tenemos que aprender y es a ser honestos, es a ser simples, directos y transparentes. Una iglesia que es madura en las cosas del Señor aprende con la ayuda del Señor a ser honesta, simple, directa y transparente. Es como dice la palabra de Dios, esto conviene a la iglesia y a los santos. Pedro dice, quítense toda malicia, toda engaña. Noten lo que dice el texto ahí, dice, e hipocresías, plural. No dice una hipocresía, dice hipocresías. Aparentemente había varias dentro o con esos hermanos. Y la palabra hipocresía allí denota, ¿verdad?, que puede haber muchas maneras de mostrar ese tipo de cosas.
Y nos da el sentido, ¿verdad?, de una persona que finge ser lo que no es. La palabra hipocresía nos da el sentido ahí de una persona que se pone una careta y luego cuando se va, se la saca y vuelve a su estado normal. Es como si fuera un actor. Es como si fuera un actor, ¿verdad? Le dan un guión y él tiene que representar lo que el guión le dice. Entonces, cuando él termina el guión, él sale y ya no actúa más como ese guión, porque no es él. Ahora, déjenme decirle, ¿verdad?, que en la iglesia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, había muchas de estas cosas que pasaban. Es más, había muchas de las cartas nuevotestamentarias. Los apóstoles tratan este tema seriamente de la hipocresía, porque había hermanos infiltrados o hermanas infiltradas que tenían actitudes de hipocresías. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero miren lo que dice Mateo 23, 28. Quiero anotar ese texto. Mateo 23, 28. ¿Cómo la hipocresía Cristo la trató? Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Dice, así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Sí, hermanos, nosotros por fuera podemos pintar una cosa, pero el Señor ve los corazones. El Señor mira el interior de nuestro corazón y el Señor sabe cómo nuestro corazón está. No, y lo importante, ¿no?, que acá, como eso era parte de nuestra vida anterior, ahora Pedro dice, hermanos, ¿quieren crecer? ¿Quieren madurar? Parte de la madurez comienza con ser verdadero. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Sí, muchas veces, hermanos, nosotros caemos en el error de no caerle mal a alguien o de hacer algo para mostrar que está todo bien. Y en realidad, ¿saben qué? No tenemos que demostrarle nada a nadie. Tú no tienes que demostrarle a ningún hermano si tú estás bien o estás mal. Lo que te importa en esta hora es cómo Cristo te ve. ¿Qué es lo que el Señor ve en tu corazón? El Señor ve esas luchas, el Señor ve esas lágrimas. El Señor también ve esos triunfos en tu vida personal. El Señor ve esos avances en tu vida también. Claro que los ve. Pero si hay algo, ¿verdad?, que era una corriente muy común y es algo que era preocupante en el Nuevo Testamento, era ver la hipocresía en la iglesia. Y el Señor condenó a los fariseos grandemente por ser hipócritas. Y déjenme decirles, en el amor del Señor, en esta mañana, si nosotros queremos, hermanos, avanzar como iglesia, si tú quieres crecer en las cosas del Señor, tenemos que romper con esas cosas. Dejar la falsedad de lado y andar como el Señor nos dice y ser honestos delante del Señor. Y si tenemos luchas, las tenemos y debemos enfrentarlas a la luz de la palabra de Dios. Noten que también dice aquí Pedro, no solamente la hipocresía, el engaño y la malicia, pero también las envidias. Noten otro problema dentro de la iglesia, la envidia. La envidia. No, y yo le puse, no, quítense las ropas que generan envidias. ¿Qué hay algo que hoy puede llegar a generar envidia? La ropa. ¿O qué puede llegar hoy a generar envidia? No digo particularmente en este lugar, pero ¿qué son las cosas que pueden generar envidia? Posición, ¿verdad? Estatus, cosas. Quítense, dice acá, las envidias. ¿Qué había en aquel tiempo que generaba envidia? Y bueno, en aquel tiempo es muy factible que, bueno, ¿sabés qué? Yo recibí la carta de Pedro y él habló conmigo primero antes que vos. ¿Sí? Envidias. Esta es la actitud, escuchen, que se expresa en el deseo de poseer o estar en el lugar que mi hermano tiene o está. Lo voy a repetir de vuelta. La envidia es la actitud que se expresa en el deseo de poseer o estar en el lugar en que mi hermano está o él tiene. Y la envidia no termina ahí. La envidia conlleva también, ¿saben a qué? Al rencor. Cuando soy una persona envidiosa,
porque no tengo lo que otro tiene o no estoy en el lugar que otro está, me va a llevar también a generar rencor. Y una vez más recalco que estas son actitudes, dice Pedro, de inmadurez. Son actitudes que nos muestran, ¿verdad?, que no podemos crecer espiritualmente si está esto en nuestra vida. Y noten la última que toca aquí. Pedro dice, toda calumnia, hipocresías, envidias y toda difamación. Él usa la palabra difamación acá, pero la palabra allí es calumnia. Y este pecado, o la difamación o la calumnia, escuchen esto bien, está relacionado con la lengua. Está relacionado con la lengua. Y es aquí cuando la lengua, escucha bien esto, está presta y predispuesta para hablar a espaldas de nuestro prójimo. Nuestra lengua es muy pronta, hermanos. Déjenme decirles, está predispuesta para hablar a espaldas de nuestro hermano. Escucha lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11. 4:11, lo acabamos de leer hace un rato. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. La calumnia siempre busca dejar mal parado al hermano para nosotros quedar bien parados. Y noten que aparentemente dentro de esta iglesia donde estos hermanos que estaban dispersos, cuando leían esta carta, cuando leen esto, dicen, acá aparentemente hay difamación. Acá aparentemente Pedro nos está diciendo que tengamos cuidado con este tema de la calumnia, de dejar mal parado a otro intencionalmente para ponernos nosotros bien. Notemos de cuántas cosas Pedro les dice a estos hermanos que debían deshacerse en su ropero para poder avanzar. Y yo quiero preguntarnos todos juntos en esta mañana, ¿cómo está el ropero de nuestra iglesia? ¿Cómo está el ropero en esta mañana de las actitudes? ¿Cómo está tu ropero como hijo de Dios con estas actitudes? ¿Hay en tu vida alguna de estas actitudes en las cuales hoy el Señor te está mostrando que tenés que crecer, que tenés que madurar, que tenés que sacártelas, despojártelas, dejarlas atrás y no volverlas a ponértelas de vuelta? ¿Por qué? Déjame decírtelo, porque eres convertido. Si eres hijo de Dios, no te puedes volver a poner esas actitudes de vuelta. Puedes caer una vez, puedes caer 2 veces, la Biblia dice cae el justo 7 veces y vuelve a levantarse. Podemos tropezar. Vamos a seguir luchando con muchas cosas en nuestra vida, hermanos. Pero déjeme decirlo, no podemos repetir, como dice aquí el texto, repetir las actitudes. ¿Por qué? Porque eso será un obstáculo para la iglesia. Será un obstáculo para tu vida espiritual. Pero quiero mencionar algo más, ¿verdad? Antes de pasar al segundo tiempo, al segundo punto. Alguien dijo esto y lo quiero mencionar. Es muy importante esto. ¿Podrá ser que alguna vez hemos caído en algunas de estas actitudes? Pregunta el hombre que escribió esto. Quizás podemos tener actitudes de aspereza en nuestro trato con los hermanos. Quizás hemos caído en el error de chismorrear o chismosear acerca de las situaciones que se dan. O quizás también podemos cometer el error de guardar alguna amargura contra algún hermano que nos hizo algún daño. O quizás hemos usado nuestra lengua como una espada afilada para hablar cortantemente, o quizás vemos las cosas con un espíritu crítico cuando las cosas no se hacen como nosotros deseamos. Escucha, esta es la razón que explica nuestro texto de hoy, la falta de crecimiento y madurez en algunos creyentes. No cambian, no pueden crecer, porque cuando lo horizontal no está bien, lo vertical tampoco. ¿Sí? Lo dije al principio. No sé si lo agarraron. El objetivo de tu conversión, de tu salvación, no solamente es estar bien con Dios, sino bien con la iglesia. Cuando hay actitudes
de este calibre, como dice Pedro, es muy obvio que si lo horizontal no está bien, lo vertical tampoco. Hermano, grábalo en la tabla de tu corazón. Es imposible para un creyente decir que está bien con el Señor y está mal con los hermanos. Es imposible. Si tú estás bien con el Señor, estás bien con la iglesia. Porque ¿saben qué es lo que se forma? La cruz, la gracia, el Evangelio. Y Cristo vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Noten que hay algo más que necesitamos en esta mañana para madurar. No solamente desechar estas cosas, estas actitudes, pero algo más necesitamos en esta mañana hacer para poder madurar. ¿Qué es? Noten versículos 2 y 3 de Pedro para terminar. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Lo segundo, hermanos, que debemos hacer para madurar y crecer como hijo de Dios en base a nuestra conversión, a nuestra salvación, es que ahora debemos anhelar fervientemente la palabra de Dios. Debemos anhelar fervientemente la palabra del Señor. Noten la expresión que usa aquí el apóstol Pedro para ilustrarnos cuál es la imagen y del por qué nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. Dice, como bebés recién nacidos. ¿No? Imagínense esa figura tan ilustrativa que nos muestra el deseo del bebé por esa leche cuando recién nace, cuando el bebé sale del vientre de la madre. No hace falta que el niño tenga un curso de cómo ser amamantado. No, lo primero que Enzo hizo, ¿verdad? Cuando nació, que el doctor me lo sacó así para arriba de la patita y me lo mostró, dijo, acá está. Yo le dije, ¿ese es? Sí, es ese. Dáselo a la madre. ¡Plum! Se prendió enseguida al pecho de la madre y empezó a comer. Desesperado. Esa es la figura que acá nos quiere dar el apóstol Pedro. Dice, así tenemos que realmente anhelar la palabra de Dios. Como los bebés recién nacidos quieren comer, los creyentes que quieren madurar tienen que tener ese deseo. No, un bebé depende absolutamente, escucha esto, un bebé cuando nace depende absolutamente de la leche maternal para subsistir, crecer y desarrollarse. Es así que también los creyentes debemos anhelar este alimento que la Biblia nos dice para que nosotros podamos subsistir, para que nosotros podamos crecer y nutrirnos en nuestra alma espiritualmente. Es imperioso, hermano, que un creyente convertido tenga ese deseo en el corazón. Es más, la Biblia dice, ¿no? El que comenzó la buena obra va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad en ti. Pero tú tienes que anhelarla. La palabra desead allí significa una acción inmediata. Sí, a veces, ¿verdad, hermano? Nosotros tenemos nuestra Biblia en español y damos gracias al Señor por las traducciones que tenemos de la Biblia, pero a veces las traducciones no reflejan en realidad todo lo que el sentido del texto original es. Esa palabra desead allí es un verbo en el griego en el cual está puesto de una manera en la cual la acción se requiere de inmediato y no hay opción para el creyente de desear o no este tema. O sea, Pedro, está poniéndolo el texto allí diciendo deseen, no es una opción para vos desear la leche o no. Si sos convertido, deseás la leche. O sea, no hay opción acá de decir, bueno, hoy tengo ganas de leer la Biblia, mañana no tengo ganas de leer la Biblia, la semana que viene tengo ganas de leer la Biblia. Él lo está poniendo como una acción inmediata que no es opcional para ti. Y en cambio, al contrario, al no ser una opción inmediata, demuestra que es una acción esencial para que vos crezcas espiritualmente. Es esencial que tú tengas este deseo en tu vida espiritual. Y por eso yo quiero decirte en esta mañana,
cuando tú no sientas deseo de leer la Biblia, cuando tú no sientas deseo de congregarte, cuando tú no sientas deseo de estar con Dios, de estar con los hermanos, debes decirle al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Porque acuérdate, es tu responsabilidad madurar. ¿Cómo madurar? Bueno, desechando estas cosas. Quizás muchas de las cosas, hermanos, y noten cómo viene el obstáculo ahora, explicándoles todos los puntos, noten, muchas veces no queremos leer, no queremos congregarnos, no queremos tener comunión, no queremos hacer las cosas que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, porque puede llegar a haber alguna de las actitudes de inmadurez en nuestra propia vida que están frenando que crezcamos. Entonces, noten que acá Él les está diciendo, Pedro les dice, es tu responsabilidad en la fe de madurar. Y para madurar necesitas alimentarte de la palabra de Dios. En otras palabras, te lo voy a hacer bien simple en esta mañana, porque estamos hablando de bebés, el texto está hablando de bebés. ¿Querés crecer en la fe en esta mañana? ¿Quieres crecer en los caminos del Señor? Entonces escucha, agarra la mamadera bíblica y nutrite. Empecemos a agarrar la mamadera bíblica y nutrámonos de la palabra de Dios. Noten que no importa, escucha esto, no importa en qué etapa de tu crecimiento con el Señor estés. No importa si hace meses, no importa si hace años que estás en los caminos del Señor. Este debe ser un hábito natural en tu vida como hijo de Dios. La lectura y la alimentación de la Biblia. No importa si tenés 30, 40, un mes, 10 días, 20. La madurez de un creyente no se mide por los años. Escucha, se mide por el deseo de crecer en la palabra de Dios. El deseo y la madurez de un creyente no se mide por venir a la iglesia, por saber capítulos de memoria, por ser rápido en las preguntas bíblicas. La madurez de un creyente se ve relacionada con las actitudes que tiene de madurez y con el deseo de crecer. Es más, Job, en capítulo 3, versículo 12, no hace falta que lo busquen, pero Job dice esto: he estimado más preciosa que la comida que yo como naturalmente, tu palabra es más preciosa que mi comida necesaria. Job tenía una alta estimación, y noten, Job dice que era el hombre en aquel tiempo más justo que existía. Y Job, aún así, con todo lo que le pasó, él se dio cuenta en su vida que él necesitaba seguir creciendo en las cosas del Señor. ¿Saben qué? Job no se conformó con lo que ya sabía de Dios. Al contrario, él dice, ¿verdad? En Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Yo pensé que te conocía a Dios, pero ahora realmente tuve un encuentro contigo. Me hiciste crecer, me hiciste madurar, me probaste y salí como el oro. Ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, en esta mañana. Dios quiere que nosotros le podamos contemplar, que podamos tener ese deseo de la leche pura. Noten lo que dice Pedro, leche pura y espiritual. Dice la leche pura de la palabra. Me encanta cómo describe el texto, la leche pura y espiritual. Pedro califica la palabra de Dios como pura y no adulterada. ¿No te ha pasado una vez que te compraste un paquete de papas fritas, aquellos que les gustan las papas fritas, y abren el paquete, ¿verdad? Inflado así de grande. Cuando lo abren, papas fritas. ¡Ay, pagué 200 pesos esto para comer 3! ¿No te has desilusionado? Bueno, está adulterado, es falso, no está diciendo la verdad de lo que tiene. Cuando abres la Biblia, hermano, no hay sorpresas. La Biblia es lo que es. Dios tiene en su palabra todo lo que nosotros necesitamos para nutrirnos, para crecer, para madurar. Noten que dice, no, la leche espiritual. Esta no es una leche material, es una leche espiritual.
que es la que nutre nuestras almas. La Biblia completa tiene todos sus nutrientes para nuestra alma, para que podamos crecer. Y hermano, déjame decirte, ¿verdad?, que tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que tener una buena dieta para crecer y madurar. No alcanza, hermanos, con una prédica. No alcanza, hermanos, con solamente un versículo a la semana. No alcanza con solamente venir una vez. Tenemos que nosotros tener el hábito de querer comer. Y déjenme ilustrarlo, ¿no? Esto, ¿no? Yo creo que todas las mamás acá que están presentes, cuando su hijo nació, yo lo vi en mi esposa esto, estaba velando todo el tiempo por la alimentación del niño. Está observando que el niño coma bien, que el niño coma en los horarios que tiene que comer, y está observando, ¿por qué? Porque la madre está interesada en el desarrollo saludable de sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama y quiere siempre lo mejor. Bueno, déjame decirte, ¿verdad?, que Dios está interesado en ti. Dios está interesado en cada uno de nuestras vidas, hermanos. Nuestro gran y buen Dios está muy interesado en tu vida. Y Él para eso dejó su palabra, porque Él quiere verte bien. Dios quiere verte crecer. Para eso te salvó, para que seas diferente, para que vivas de una manera que a Dios le agrada. Y fíjate, ¿verdad?, que Él dice, el versículo 2, noten para terminar, dice, para que por ella crezcan para salvación, crezcan. Entonces, debemos anhelar fervientemente la palabra de Dios, pero también debemos anhelar la palabra de Dios intencionalmente. Debemos anhelar la palabra de Dios intencionalmente. Y eso significa, hermanos, tener ese deseo cada día de decir, quiero alimentarme. Quiero alimentarme de la palabra de Dios. Quiero crecer. Quiero aprovechar cada oportunidad donde la Biblia se enseñe de poder alimentarme. Quiero aprovechar cada oportunidad para poder crecer. Esta es mi responsabilidad, crecer. Dios en su gracia nos va a hacer crecer, nos va a ayudar a crecer, pero nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios intencionalmente. Escuchen, hermanos, cuando deseamos nutrirnos de esta manera, será obvio el resultado. Un creyente que quiere crecer, ¿verdad? Un creyente que quiere crecer, se va a ver por qué que está creciendo, porque dice, quiero más, quiero más. Cuando los niños están creciendo, y lo estoy notando, y quizás los Castillos lo están notando también, cuando los hijos están creciendo en la etapa de la adolescencia, parece que comen 4 o 5 veces más que lo que comían cuando eran niños. ¿Por qué? Porque está creciendo. Hay que darle, hay que llenarle el tanque de nafta. Cuando somos hijos de Dios y estamos creciendo saludablemente, ¿saben qué? No es, ya estoy lleno. No, el creyente quiere más, quiere comer más, quiere aprender más de Dios, quiere conocer más a Dios. Dios nos quiere ver crecer, nos quiere ver madurar. Por eso Pedro en su segunda carta dice en 2 de Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Debemos seguir creciendo en estas cosas. Hermanos, termina ahí el texto diciendo, si realmente gustaste de la bondad del Señor, y acá está la clave, ¿verdad? Si realmente tú has gustado de la salvación, si realmente has gustado de la bondad del Señor, dice Pedro, entonces vas a tener ese anhelo de crecer en las cosas del Señor. Esto únicamente se puede llevar a cabo si eres creyente. No trates de vivir una vida cristiana por fuerza. No podemos vivir la vida cristiana por fuerza humana, tratando de tener hábitos que realmente el Espíritu no obra en nuestro corazón. No podemos, ¿verdad?, tratar de hacer cosas que nos pide la palabra de Dios
en nuestras propias fuerzas. No podemos. Para eso Dios nos ha dejado su Espíritu y su gracia. Por eso todo este texto y todas estas responsabilidades están basadas en base a algo. Dios, con su gran amor con que nos salvó, como dice ahí 1 Pedro capítulo 1, nos has dado todas estas cosas para que nosotros las podamos hacer. El anhelo de crecer espiritualmente viene de crecer y viene de conocer al Señor. Termino con esta ilustración. El mensaje está intitulada de la siguiente manera. Escucha esto. ¿Se muere usted de hambre espiritualmente? ¿Se muere de hambre usted espiritualmente? Dice este autor, muchos de nosotros vivimos en países donde la comida es abundante y la gente está bien alimentada. Es por eso que es posible que no estemos familiarizados con los síntomas de la desnutrición. Claro, yo creo que acá ninguno está desnutrido. No entendemos realmente lo que significa la desnutrición, como en otros países como en el África, donde hay muchos niños y familias desnutridas. Noten lo que dice, al principio las víctimas tienen un deseo insaciable de alimento. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo se debilita, la mente se embota y el deseo de comer ya disminuye. De hecho, las personas que mueren de hambre llegan a un punto en el que ni siquiera quieren comida que se les ponga delante. El hambre espiritual sigue el mismo curso. Si nos hemos estado alimentando diariamente de la palabra de Dios, ¿es natural sentir hambre? Cuando nos saltamos nuestro tiempo de silencio y después continuamos descuidándolo, podemos llegar a perder todo deseo de estudiar la palabra de Dios. De hecho, es posible que nos estemos muriendo de hambre. ¿Cuánto tiempo pasas, dice este hombre, leyendo la palabra de Dios y meditando en sus verdades? ¿Extrañas la palabra cuando las descuidas? No, yo creo que si en esta noche nosotros, en este día, dejaríamos de comer y diríamos, bueno, hoy vamos a hacer ayuno. Proclamo ayuno para la iglesia, hoy no come nadie, vamos a dedicarnos a la oración. Llegan las 2 de la tarde y nuestra panza sabe si el pastor está loco. La panza me chifla. Creo que a veces no podemos estar sin comer 1 o 2 comidas nada más. Pero este hombre dice, ¿extrañas tú cuando te salteas una lectura, 2, 3 lecturas? ¿Extrañas la palabra de Dios? Este hombre dice, si te encuentras amando algún placer más que tus oraciones, cualquier libro mejor que la Biblia, cualquier persona mejor que Cristo o cualquier indulgencia mejor que la esperanza del cielo, alármate. Si has perdido el gusto por el pan de vida, confiesa tu negligencia y pídele a Dios que reavive su apetito por tu palabra. Evita el hombre espiritual. Evita el hambre espiritual. Una Biblia bien leída es señal de un alma bien alimentada. Grábalo. Una Biblia bien leída es una señal de una alma bien alimentada. ¿Cómo estamos en esta mañana, en este área? ¿Cómo está tu responsabilidad delante del Señor en esta mañana? Dios nos ha dejado diciendo la última responsabilidad nuestra es madurar. Por eso recalco el título en esta mañana. Es hora de madurar. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es poderosa. Tu palabra es más viva y eficaz que espada más cortante de 2 filos. Deseamos, oh Dios, que tú puedas en esta mañana hablar a nuestro corazón con tu palabra. Tú conoces, tú ves, como dice el salmista, tus párpados examinan lo más profundo de cada corazón. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a desechar, como hemos aprendido esta mañana, esas actitudes que demuestran inmadurez y que nos ayudes para poder crecer, anhelar la leche espiritual. Te pido, Padre, que tú en esta mañana nos ayudes. Confesamos, Señor, que muchas veces, por diferentes razones, Señor, no tenemos ese ánimo de leer, no tenemos ese deseo. Te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad.
Que tú, Padre, en esta mañana aumentes nuestra fe para poder creer en ti. Que tú, Padre, aumentes esas cosas que necesitamos para poder obedecerte en tu palabra. Te pedimos que tú hables conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hola, soy el pastor Mariano Proto y el pastor Babi Valet. Juntos pastoreamos la Iglesia Bíblica Comunidad. Los invitamos a nuestras reuniones los miércoles a las 19:30 y los domingos a las 11 horas. Deseamos que estén con nosotros. Los esperamos. Hola, soy el pastor Mariano Proto y el pastor Babi Valet. Juntos pastoreamos la Iglesia Bíblica Comunidad. Los invitamos a nuestras reuniones los miércoles a las 19:30 y los domingos a las 11 horas. Deseamos que estén con nosotros. Los esperamos. Hola, soy el pastor Mariano Proto y el pastor Babi Valet. Juntos pastoreamos la Iglesia